Los expertos abordan desde todos los puntos de vista posibles una cuestión de fondo. En este caso se trata de reflexionar sobre la incorporación de fármacos innovadores y de analizar el proyecto del Sergas de resultados en salud. El encargado de moderar esta actividad y de encauzar el debate, que seguro surgirá entre los participantes, va a ser Jorge Aboal, director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud. Adelante. Buenas tardes a todos. Espero que tengamos una buena jornada, que participemos todos. Yo, como moderador, voy a introducir a estos ponentes que van a compartir mesa y después os invito a todos a participar. Entiendo que de la participación, del debate, es de donde podemos sacar las ideas más claras. Así que, voy a presentar a los ponentes de la tarde y de esta primera mesa. A mi izquierda yo creo que no hace falta que la presente, ¿no? Carolina, creo que la conocéis todos. Y deciros que su experiencia profesional es amplia. Se formó, hizo la carrera en la Universidad de Navarra y trabajó en atención primaria, en farmacia de atención primaria, y es especialista en farmacia hospitalaria. Así que tiene las dos visiones que complementan totalmente su quehacer y su trabajo, y ya sobra deciros que es la subdirectora general de farmacia de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Sergas, ¿no? Luego, que es la primera ponente, luego nos va a hablar Belén Padrón, que es también especialista en farmacia hospitalaria. Estudió en la Universidad de Santiago, farmacia. Trabajó en el Barco de Valdeorras, lo digo bien, unos cuantos años. Y ahora está de subdirectora de procesos asistenciales en la EOXI de Orense. Entonces, por un lado, ya veis que vamos a tener la visión de servicios centrales, por otro lado, la visión de lo que es el día a día, de las trincheras, de lo que es la actividad tanto del hospital como de atención primaria. Y al final, la mesa se compone de la otra pata de la mesa, nunca mejor dicho, que nos falta, que es la industria farmacéutica. Y aquí contamos con Mónica Palomanes, que no sé si sabéis que también es de la tierra, que es de Vigo, así que está en casa. Y es la directora responsable del desarrollo y liderazgo de la estrategia de acceso regional en España de Roche Pharma. Lo he dicho del tirón, ¿eh? Y lleva más de 16 años de experiencia en el sector farmacéutico y previamente ha desempeñado diferentes roles dentro de la industria farmacéutica, en el departamento de investigación básica, en el departamento médico, en el área de precio y reembolso. Y Mónica estudió bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster de tesis de biotecnología en la Universidad de Lund, de Suecia. No sé si he dicho bien Lund, si se dice así. Y máster en la Administración de Sistemas Sanitarios en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Estos son los componentes de la mesa. Y ya sabéis, ya anunciaron antes la mesa de qué iba, de todo este tsunami de nuevas moléculas que realmente parece que son efectivas y que además tienen sinergias entre ellas y que pueden utilizarse en combinaciones y que además son innovadoras y que en los próximos años van a aparecer en el mercado muchas más moléculas y combinaciones entre ellas. Por lo tanto, como estábamos hablando antes, pues esto me parece que tenemos que ser lo suficientemente previsores como para darnos cuenta de lo que viene, que yo realmente lo clasifico de avalancha,
y tenemos que prepararnos para poder ser capaces de innovar y de toda esta innovación farmacéutica seamos capaces de implementarla en nuestro servicio sanitario y conseguir el acceso a todas estas nuevas moléculas de forma equitativa y garantizando la sostenibilidad del servicio. Esta ecuación realmente planteada sí es una ecuación difícil, pero yo creo que con tiempo y con todos vosotros y con todos nosotros, porque incluyo a la industria farmacéutica, vamos a caminar juntos para conseguir la sostenibilidad del sistema, que yo creo que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para los que no me conozcáis, yo soy Belén, soy, como ha dicho Jorge, farmacéutica hospitalaria, y vosotros diréis que hace como dice la canción, que hace una chica como tú en un lugar como este. Pues fue en este mismo año, en abril, mayo, cuando el doctor Bellido, gerente de la EOXI para la que trabajo, que es la EOXI Orense Berín Barco de Valdeorras, me propuso entrar a formar parte de su equipo. Bien, después de un tiempo pensándolo, valorando los pros y los contras, decidí unirme a su equipo. Y fue aquí cuando empecé a introducirme un poquito más en esto del Real World Data y de los resultados en salud. Vale. Entonces, lo que os voy a contar es, tras la exposición de Carolina, ¿vale?, que ha sido pues apabullante, yo os voy a contar el trabajo de campo que hay previo a todo este desarrollo de la Subdirección General de Farmacia. Así, voy a empezar por qué escogimos este campo, la oncohematología, para desarrollar este proyecto de resultados en salud. Os voy a contar cuál era nuestra situación de partida, cómo nos pusimos a caminar y qué hemos conseguido hasta ahora y qué más queremos conseguir. Como podéis ver, Carolina y yo somos las dos farmacéuticas y aunque no habíamos hablado, pues más o menos nos hemos puesto de acuerdo en los puntos que queremos tratar. ¿Por qué empezar con la oncohematología? Como comentó Carolina, hay muchos campos, sobre todo el paciente ambulatorio. Tenemos el VIH, la esclerosis múltiple, la hepatitis C, pero me he centrado en la oncohematología por tres razones. La primera es porque la oncohematología impacta mucho en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya en el 2012 hubo una reunión de expertos y en esa reunión se sacó en conclusión que para el 2032 se iba a producir un aumento de un 70% en los nuevos casos de cáncer. No solo eso, sino que además impacta mucho en la mortalidad. Un 13% de las muertes que se producen en el mundo son debidas al cáncer. Y si ya nos vamos un poquito más cerca, como es España, el Instituto Nacional de Estadística publica datos en el 2017 y nos dice que el cáncer es la segunda causa de muerte de los españoles, seguido de las enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular. Si separamos en hombres y en mujeres se lleva el primer puesto y en mujeres se lleva el segundo. El segundo, ¿por qué? Pues va a ser el importante crecimiento exponencial que está sufriendo la investigación científica en el campo de la oncohematología. Como podéis ver, la Agencia Europea del Medicamento, en estos 11 meses que llevamos del 2011, ha autorizado 11 nuevos principios activos para el tratamiento de los tumores oncohematológicos. Y no solo eso, sino que además hay moléculas como el nivolumab, que ha mencionado antes Carolina, que no solo tiene una indicación, sino que es uno de los fármacos que estamos utilizando multiindicación. Este fármaco tuvo la primera autorización en junio del 2015 y a fecha de julio del 2017 ya tenía indicación en 6 tumores con 8 aprobaciones reguladas.
no es menos despreciable aquellos fármacos que estamos usando fuera de indicación. Fuera de indicación, ¿por qué? Porque no tienen esa indicación, tampoco hay ensayos clínicos que la demuestren, pero sí realmente tiene sus resultados en vida real. Y el tercer por qué es el gran impacto económico que está impactando en nuestros presupuestos los tratamientos oncohematológicos. Esta diapositiva la he sacado de la Dirección de Cartera General del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y nos da que en el 2016, si os fijáis en la última línea, el porcentaje de antineoplásicos del total de fármacos que utilizamos, tanto a través de receta como a través de hospital, supone un 12%. Y estos son datos de España, pero también tenemos los datos gallegos que nos pasan cada 4 meses nuestras compañeras de la Subdirección General de Farmacia. Si os fijáis en la diapositiva, me vais a permitir tutearos, si os fijáis en la diapositiva, la oncohematología se va a llevar un poquito más de un cuarto de todo el gasto de la farmacia hospitalaria. Es decir, que de 4 euros, un poquito más de 1 euro lo vamos a invertir en tratamientos oncohematológicos. Entonces os voy a contar desde dónde partimos en este trabajo de campo o de trincheras. Como veía que esto de la oncohematología se me iba a quedar un poco grande y yo soy joven y pequeñita, decidí que mejor iba a empezar por la oncología. ¿Por qué? Porque mis últimos 4 años desarrollé mi profesión en el servicio de oncología de la EOPSI de la provincia de Orense y allí más o menos tenía el campo de trabajo conocido. No solo eso, sino que también podía contar con aliados para que me ayudasen en ese proyecto. Y entonces me puse a mirar a investigar de dónde podíamos tener datos, ¿vale?, que me ayudasen a poner en marcha este proyecto. Me fui a la página de la Organización Mundial de la Salud, que ya hacía años había dicho que el cáncer hay que registrarlo. Pues bien, hay una página, dentro de esta página hay un apartado que hace registro de cáncer. Si os fijáis en la parte inferior, hay una base de datos que es el EUREG. Este EUREG se nutre de todos los registros nacionales de cáncer. Pero ¿qué pasa? Que no todos los países tienen un registro de tumores. No solo eso, por ejemplo, en España no todas las comunidades tienen un registro de tumores, ni todas las provincias tienen un registro de tumores, con lo cual, en este caso, pues vamos a introducir sesgos, con lo cual estos datos no solo no van a estar actualizados, sino que no van a ser del todo fiables. Por ejemplo, Galicia, como comentaba Carolina, tiene el REGAT, está bastante avanzado en cuanto a lo que es el cáncer de mama, pero está en camino del resto de los tumores, gástrico, colorectal, pulmón, etcétera. Nos llamaría la atención que, por ejemplo, Cuenca, Gerona, tiene un buen registro de tumores y, en cambio, Madrid y Barcelona no registra nada. En la pestaña de al lado, como podéis ver, en esta misma página aparece el Eurocin. El Eurocin es una explotación de datos de esta página. Pero al abrir la pestaña vemos lo que está a nuestra derecha y es que el Eurocin está en construcción, con lo cual no tenemos ni datos actualizados ni nada, no tenemos datos. Y en cuanto a eficacia y eficiencia, lo último que he encontrado es un informe que se publica en mayo del 2015, es publicado por el IMS Institute. Es una reunión de expertos que van a tratar el desarrollo de los tratamientos del cáncer, así como el acceso que tienen estos pacientes a los medicamentos y el valor. De esta reunión
se concluye que no hay estimaciones exactas, que no están actualizadas, con lo cual que no nos van a servir para tomar decisiones. Y, por otro lado, que no hay resultados ni de eficiencia ni de efectividad. Un dato una definición muy buena que escuché hace una semana en el Congreso de Tendiendo Puentes de Toledo, nos decía que eficiencia es lo que quiere la gerencia y efectividad es la realidad. ¿Vale? Y me falta eficacia, que sería eficacía, porque lo dice la teoría. Bien, en cuanto a la eficiencia, aparte de que lo quiera la gerencia, creo que todos lo vamos a querer. Lo va a querer la gerencia, lo van a querer los profesionales y lo van a querer los pacientes. Pero, como podéis ver, no tenemos datos. Bien, entonces bajamos un nivel y nos situamos a nivel nacional, España. ¿Sabemos el número de pacientes con cáncer de mama que tenemos? ¿Sabemos cuántas de estas pacientes marcan el HER2 o no lo marcan? ¿Sabemos si estamos tratando a esas pacientes con el fármaco X o con el fármaco Y? ¿Utilizando qué protocolo? ¿Nuestras pacientes están en ensayo clínico o no? ¿Estamos usando nuestros fármacos conforme a la indicación por ficha técnica? No lo sabemos, no está registrado. Con lo cual, nos sentamos en Orense. Nos sentamos en la OSI de Orense y nos vamos a juntar 4 clínicos, 2 oncólogos y 2 farmacéuticas especialistas en farmacia hospitalaria que desarrollan su trabajo en oncología. Bueno, una ya estaba en el equipo directivo y a la otra todavía la tenemos desarrollando su trabajo en oncología. Nos sentamos y nos preguntamos, ¿sabemos cuál es la supervivencia media de nuestras pacientes? ¿Sabemos si nuestros pacientes viven más que los que se tratan en Coruña o que los que se tratan en Vigo? ¿Y por qué? Si es así, ¿por qué? ¿Sabemos cuánto nos cuesta el tratar a nuestros pacientes? ¿Y disponemos de algún algoritmo para que nuestros pacientes tengan el mejor tratamiento? ¿Tenemos algún algoritmo de tratamiento a partir de nuestros datos? Pues llegamos a la conclusión de que no. Con lo cual, empezamos nuestra andadura y ponemos en marcha nuestro pequeño proyecto. Nos sentamos y dijimos, bien, ¿qué es lo que queremos medir? Porque datos tenemos a rabiar. ¿Pero qué queremos medir? Pues queremos medir la epidemiología y la incidencia reales, queremos medir la eficacia de nuestros tratamientos, el porcentaje de las respuestas, el análisis de las recaídas o las progresiones, la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión. Queremos conocer la toxicidad de nuestros pacientes, la toxicidad que le estamos poniendo a nuestros pacientes. Queremos saber también el coste de estos tratamientos, ¿vale? No solo por diagnóstico, por fármaco o por estadio de la enfermedad. Y queremos, además, que esta evaluación sea una evaluación dinámica. ¿Con qué nos encontramos? Con el problema de que los datos no están todos en la misma base, no están todos en el mismo programa, sino que tenemos, por un lado, Oncofar, que registra datos clínicos y de farmacia. Tenemos, por otro lado, el EOS, que es el de anatomía patológica, que nos va a dar el diagnóstico y la fecha de diagnóstico. Y después tenemos toda la clínica en Janus, en la historia clínica Janus. Con lo cual, en ese momento nos damos cuenta que con 4 clínicos no vamos a hacer nada. Necesitamos incorporar a nuestro equipo una parte técnica. Decidimos incorporar a los informáticos. Pero también nos dimos cuenta que con solo informáticos y clínicos tampoco vamos a hacer mucho más. Necesitamos el apoyo de los que están arriba, el apoyo de la gerencia, porque este trabajo consume muchos esfuerzos, consume mucho tiempo, consume muchos recursos y esto es fuera del trabajo asistencial del día a día. Con lo cual necesitamos creerlo. Necesitamos que la gerencia se lo crea y que apueste por ello. Creo que en la nuestra no tenemos problema. Y no solo esto, que también tenemos que tener en cuenta a nuestros pacientes. Nosotros trabajamos por y para nuestros pacientes. Con lo cual, si queremos unos resultados en salud de calidad,
Vamos a tener que conocer la percepción que tiene el paciente sobre su enfermedad y sobre su tratamiento. Necesitamos saber su satisfacción, su adherencia, su estado de salud, su calidad de vida, que lo valoran y lo valoran mucho. Bien, con todo esto, ¿qué hemos conseguido hasta ahora? Pues no hemos conseguido tanto como ha conseguido la Subdirección General de Farmacia. Hasta ahora lo que hemos conseguido es una tabla Excel que recoge nuestros pacientes con cáncer de mama, con todos los cánceres de mama, ¿vale? Desde el PT1 hasta el metastásico, y sabemos cuál es la fecha del diagnóstico. Esto desde mayo. Pero vamos a seguir peleándonos y en el primer trimestre del 2018 vamos a ver nuestros primeros resultados. Vamos a ver nuestros resultados de supervivencia en cáncer de mama a 3 y a 5 años. Pero además de esto, ¿qué queremos? ¿Qué queremos obtener con este trabajo? Queremos tener beneficios tangibles, que los podamos ver, que los podamos tocar y que sean de nuestros pacientes. Con esto vamos a conseguir beneficios no solo para el paciente, que es el principal, sino para nuestros profesionales y para el pagador, porque también es importante. Vamos a optimizar nuestros tratamientos y con ello vamos a tener una mayor capacidad de negociación. Por otro lado, nuestros profesionales van a tener su historia clínica integrada, informatizada, con lo cual van a tener sus tareas más automatizadas y con ello van a poder dedicarle más tiempo a los pacientes. Van a tener algoritmos de decisión, con lo cual ellos van a estar más seguros a la hora de decidir un tratamiento y lo van a hacer de manera más rápida. Y, sobre todo, vamos a obtener beneficios para nuestros pacientes. Con toda esta información que vamos a tener estructurada, vamos a conseguir darle a cada paciente la mejor alternativa terapéutica en cada momento. Y no quiero terminar esta charla sin poneros dos frases que me gustan mucho y que vienen a cuento. Una es de Francis Bacon, filósofo y científico del siglo XVI, que se consideró el pionero del pensamiento científico moderno. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XVI hablaba de innovación. Todos creemos que la innovación es algo de ahora. Pues no, en el siglo XVI ya se hablaba de innovación. Y así, para que penséis, quien no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el mayor innovador es el tiempo. Y después otra, que esta es de un compañero economista, Álvaro Hidalgo, del siglo XX, XXI, que desarrolla la mayor parte de su trabajo en el campo de la farmacoeconomía. Y nos dijo, entendiendo puentes, que en el futuro no nos vamos a gastar menos, pero sí nos lo vamos a gastar mejor. Y con esto, daros las gracias por vuestra atención. Por favor, quiero convenceros de que esto es muy gratificante, ¿vale? Y espero que cuando salgáis de aquí, después de esta mesa, os hayáis convencido de que hay que trabajar con resultados en salud. Porque si no, estas tres que están aquí no los van a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Gerente del Sergas, director general de asistencia, muchísimas gracias por invitar a Roche a formar parte de esta reunión y de esta mesa. Por motivos profesionales es para mí un placer estar aquí en representación de mi compañía con un servicio de salud que es uno de nuestros principales clientes a nivel nacional, pero también un servicio de salud que para nosotros es algo más que un cliente, es un socio en muchos de los proyectos de investigación, de innovación que nosotros tenemos en nuestra compañía. En lo personal, creo que Jorge adelantó algo ya, os podéis imaginar que es un placer para mí enorme estar en la miña terra, en un sitio tan mágico como este, donde se puede estar mejor que aquí.
Y bien, yo lo que voy a tratar de emplear estos 15 minutos que nos quedan de la mesa es en compartir con vosotros cuál es la visión de Roche sobre la financiación de nuevos productos. Nosotros somos uno de los agentes del entorno sanitario y, bueno, sentimos que tenemos un compromiso de trabajar para seguir buscando soluciones, para seguir manteniendo una sanidad pues, del nivel que hemos disfrutado hasta ahora. Entonces, bueno, yo lanzo dos preguntas, ¿no?, que muchos de vosotros os haréis. ¿Qué hace un laboratorio farmacéutico hablando de financiación? ¿Qué hace un laboratorio como Roche hablando de financiación asociada a valor? Y os voy a explicar por qué. Para Roche, la innovación es su leitmotiv, es lo que mueve a esta compañía. Somos una compañía que es la compañía que en el sector farmacéutico invierte más recursos en I+D. Estamos por delante de algunos sectores o muy cercano a algunos sectores tecnológicos que podéis ver en la gráfica. Seguro que a algunos llama la atención. A mí es algo que me hace sentir muy orgullosa porque, bueno, somos de los sectores y de las compañías que más invertimos. Y esto es porque lo que nos mueve es seguir avanzando por conseguir cada vez mejores soluciones para las personas, para resolver problemas de salud casi siempre muy graves, muy complejos, que son amenaza para la vida o que complican mucho la calidad de vida de las personas. La I+D es nuestro motor. Nosotros invertimos más o menos un 20% de nuestras ventas brutas en I+D y lo hacemos en un modelo integrado de desarrollo. Desde hace muchos años, desde hace más de 25 años, la compañía vio una oportunidad en asociar toda nuestra experiencia en el área de diagnóstico con nuestra experiencia en el área de desarrollo de fármacos, de nuevos fármacos, y eso es lo que nos ha permitido construir pues, la nueva era de la medicina personalizada, o lo que ya desde hace algunos años llamamos la medicina personalizada de precisión, donde cada vez más podemos adecuar el tratamiento al paciente en la indicación o en las necesidades especiales que tiene ese paciente. Sobre nuestra cartera de productos o sobre el término inglés es pipeline, o sea, sobre lo que nosotros intentamos desarrollar o investigar, seguimos teniendo una experiencia muy grande en oncohematología. O sea, la mayoría de nuestros proyectos de investigación están ahí. O sea, ahora mismo estamos estudiando 73 moléculas, nuevas moléculas o nuevas indicaciones en ese área. Y después también la siguiente área para nosotros muy interesante y que es un gran reto es la neurología. Y ahí estamos intentando aplicar todo lo que hemos aprendido en el área del cáncer con nuestros anticuerpos monoclonales y demás, trasladar todo ese conocimiento a la neurología, donde hay pues una gran necesidad a cubrir. Ahora mismo tenemos 114 proyectos de investigación, 35 de ellos ya están en fases avanzadas. Hablamos de fases 3 y de fases 4. Jorge apuntaba antes algo cuando abría la mesa sobre el tema del futuro, de lo que viene en cáncer, en nuevos tratamientos en cáncer, o en terapéutica en general. Podríamos hablar que esto va más allá del área de hematología. Y es que estamos viviendo, o sea, esta década vamos a vivir un cambio en el paradigma de los tratamientos en oncohematología. A todos os sonará mucho, llena titulares cada día en la prensa especializada, la inmunoterapia. La inmunoterapia está revolucionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora en cáncer. Y esta imagen que está ahí en esta slide representa la cantidad de ensayos clínicos que existe con tratamientos en combinación en el área de onco y hematología. Esto es de fecha marzo, finales de marzo. A finales de marzo había 1.122 ensayos clínicos probando en diferentes indicaciones combinación de diferentes moléculas en onco y hematología. Tuve la suerte de poder asistir esta semana, creo que fue el martes, en una reunión donde estaba el presidente de la Sociedad Europea de Oncología, el doctor Tabernero. Actualizó este dato y fecha cierre de noviembre
hay 2.240 ensayos clínicos probando combinaciones de moléculas en oncohematología. O sea, yo creo que esto es para mí el dato más ilustrativo de lo que supone una revolución en cáncer, en el tratamiento del cáncer. Ups, algo se ha ido. Ahí va. Pero esto, yo no sé si esta imagen representa algo que se os viene a la cabeza. A nosotros sí, incluso estando en la industria farmacéutica, esto, bueno, supone un reto para el futuro, ¿no? Apuntaba antes Belén en su presentación, no vamos a gastar menos, pero tenemos que gastar mejor. Pero lo cierto es que si hay tratamientos que van a revolucionar indicaciones donde hasta ahora tampoco había demasiadas soluciones, esto es un gran reto. Es un gran reto, por supuesto, para una compañía, pero lo más importante es que es un reto para nuestro principal cliente, para el sistema sanitario, y también es un reto para el paciente, porque al final nada tiene sentido si el paciente no puede recibir esas soluciones que podrían ayudar a resolver su problema. Una de las posibles soluciones, y se han apuntado ya en la mesa antes, pues una de las posibles es encontrar un mecanismo que sea más justo o más eficiente en el modo en el que financiamos los fármacos. A día de hoy, y ya se apuntaba antes también, muchos de estos fármacos oncohematológicos son aprobados para diferentes indicaciones. La media, más o menos en un anticuerpo monoclonal, es de 4 indicaciones para cada molécula. Pero yo creo que en el futuro eso va incrementando exponencialmente. El mecanismo actual de fijación de precios en nuestro país es que después de haber hecho un desarrollo clínico y haber aportado en el proceso regulatorio una serie de evidencias, se aprueba el fármaco, después se pasa por el proceso de precio y reembolso y el Ministerio de Sanidad otorga un precio. Si hay nuevas indicaciones, porque se sigue estudiando el uso de ese fármaco en otras dianas, el Ministerio de Sanidad revisa ese precio. Generalmente, con cada nueva indicación se revisa ese precio a la baja. Generalmente en nuestro país, aunque aportáramos unos datos súper valiosos en una indicación que aportara muchísimo valor, el precio nunca se revisaría al alza. Eso pasa, por ejemplo, en el sistema americano, pero no es algo que sea habitual en el sistema europeo. Por tanto, para una compañía esto es un problema, puede ser un hándicap. Porque si la indicación con la que se lanza al mercado, la primera indicación con la que se lanza un producto, va dirigida a una población muy pequeña o no aporta mucho valor en la población que sea, el precio de partida podría ser muy bajo. Y aunque aportara en el futuro indicaciones de muchísimo valor, ese precio lo único que haría es seguir yendo a la baja, con lo cual podríamos vernos en el absurdo de que un precio bajara hasta límites insospechados. Eso podría ser un problema para el futuro, por cómo son los desarrollos clínicos de algunas de estas moléculas que comentaba antes, porque no podría incentivar a ninguna compañía a seguir avanzando en encontrar indicaciones para poblaciones muy necesarias y, en algún caso, pequeñas poblaciones. Pero además, ahora yo planteo un problema que es para la compañía farmacéutica, pero también hay problemas para el sistema. O sea, tampoco es un sistema justo para el pagador. ¿Por qué? Porque si ese fármaco se asocia, por ejemplo, a otro fármaco en el uso en combinación, el sistema sanitario pagará doblemente. Da igual que ese fármaco se use en una indicación en monoterapia o en terapias combinadas, que el precio siempre será aditivo. Y esto consideramos que no es justo. Tampoco es justo pagar lo mismo por valores muy diferentes. Si una indicación aporta muchísimo valor, lo justo es que se pague por el valor que aporta. Si otro aporta menos valor, debería tener un precio diferenciado. Era un poco lo que apuntaba antes Carolina, ¿no? En el caso de... nosotros tenemos un caso en la casa de bevacizumab, que no hay modo de diferenciar el precio que aporta en cada indicación. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, pues una vez se lanza un producto en el mercado, hay muchísimos datos que se recogen, como hemos podido ver hace unos momentos, en la práctica clínica real. Esos datos son valiosísimos, lo primero, para los profesionales y para el sistema sanitario, pero también, por supuesto, para una compañía como la nuestra, que sigue aprendiendo aun cuando ya los fármacos están en el mercado.
Esos datos podrían ser usados también para calcular el valor que tiene en vida real ese producto y, por tanto, pagar en base a ese valor. Y pueden ver en la pantalla en el lado de la derecha, esto nos daría, si explotáramos estos datos, nos daría la posibilidad de llegar a acuerdos basar el precio en cada una de las indicaciones del producto, llegar a acuerdos basados en el uso en combinación de esas moléculas o también, lo que se apuntaba antes, llegar a pagar por lo que es un tratamiento completo, ¿no? Lo que los ingleses, los anglosajones llaman episode of care. Esto es una visión, pero esa visión pues no es sencilla y requiere, yo creo que conocéis mejor que nosotros la dificultad de integrar datos, lo importante que es recoger datos estandarizados y adecuados para llegar a hacer esto, como veíamos antes, y si me permitís ilustrar un poco ese camino, ahora mismo estamos bueno, he puesto por ahí una rayita diciendo de dónde estamos hoy. Hoy estamos adentrándonos en ese cambio de paradigma, ¿no? En lo que podría ser los nuevos modelos de financiación. Hasta ahora he de decir que este país se ha visto sometido a muchísimos recortes por las circunstancias económicas y aún así hay que decir y reconocer el esfuerzo de todos los que tenéis que ver con eso, que ha sido un país que ha incorporado muy rápido la innovación. No nos hemos quedado atrás ni en los peores años. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme por seguir aportando los tratamientos más innovadores a los pacientes. Por parte de las compañías también se ha hecho un esfuerzo. Se ha hecho un esfuerzo en ajustar los precios y también en buscar modelos que pudieran ayudar a buscar soluciones para tener un acceso rápido. Y me refiero a temas de capping y demás. Pero eso debería ser el último recurso. O sea, yo creo que para las dos partes aporta mucho más llegar a acuerdos que se basen en los resultados, se basen en el valor real de lo que nosotros aportamos a los pacientes. Y ahí estamos, como apuntábamos antes. ¿Qué es para Roche el proyecto de modelos personalizados de reembolso? Para nosotros es uno de los proyectos más ambiciosos como compañía, no solo a nivel nacional, o sea, este es un proyecto internacional, es una de las grandes visiones de futuro de la compañía porque creemos que puede ser la solución para seguir incorporando la innovación en los sistemas sanitarios. En España ahora mismo hay una serie de comunidades participando. Galicia es una de las pioneras por motivos obvios que se han visto esta tarde y ahora mismo son 8 comunidades autónomas, más o menos para ilustrar lo que supone son números de pacientes para lo que son los tratamientos de Roche en España, más o menos es un 45% de todos los tratamientos que se usan de nuestra compañía. Y la verdad es que ahora mismo, estos meses, estamos viviendo otra pequeña revolución en comunidades que se están adhiriendo al proyecto y esperamos cerrar el año más o menos con un 60% de pacientes que estarían formando parte de este proyecto. ¿Qué busca el proyecto de modelos personalizados de reembolso? Pues lo que hace Roche con este proyecto es colaborar con los sistemas sanitarios para ayudar a generar una plataforma de datos que, por supuesto, es propiedad del Servicio Regional de Salud, que en muchos casos, como es en el gallego, lo que ha hecho es confluir con ya un proyecto que existía en la comunidad y que nosotros apoyamos con nuestro conocimiento y con los recursos que podemos aportar para generar esa plataforma de datos que permitirá en el futuro construir todo lo que hemos hablado antes. ¿Qué beneficio obtiene Roche? Pues obviamente el poder cambiar un poco el modelo, ¿no? El modelo por el que nosotros ahora mismo, por el que se pagan nuestros fármacos. Y es importante también dejar claro que no pretende esta compañía que sea algo exclusivo de Roche o que solo esta compañía pudiera explotar. Obviamente son datos del Sistema Regional de Salud,
y el Sistema Regional de Salud decide para qué los utiliza. Por supuesto, cualquier otro laboratorio o para cualquier otro objetivo podrían ser utilizados esos datos. Y muy importante, porque es algo que durante mucho tiempo nos preocupó a todos, a vosotros, a nosotros, y que en algunos casos nos ha enlentecido mucho el trabajo, decir que ya no. Los informes, por supuesto, están anonimizados y cumplen, por supuesto, la Ley de Protección de Datos. O sea, la compañía, en este caso, recibiría un informe agregado con unos resultados que evaluaría el Sistema Regional de Salud. Es muy transgresor, es muy difícil. Pues si buscamos un benchmark cercano a nuestro entorno, el más parecido, el que nos podría inspirar, es Italia. Italia, incluso por cómo se organiza, tiene una organización sanitaria muy parecida a la nuestra, también tiene regiones, también tiene su propia administración autonómica, pero ellos han resuelto todo esto de un modo muy sencillo. Ellos lo que han hecho es asignar una tarjeta, un número, un registro a cada paciente, y cada paciente tiene un poco su ficha de tratamiento, y en esa ficha, que está promovida por la Agencia Italiana del Medicamento, que también equivale un poco a nuestro ministerio porque también participa en la financiación, se van evaluando los resultados de ese paciente en cada uno de sus tratamientos. ¿Eso qué permite? Pues eso permite que desde hace ya bastantes años pueden llegar a acuerdos de financiación con las compañías farmacéuticas de pago por resultados. Y este es un ejemplo muy sencillo en oncología. Mi propia compañía tiene acuerdos en casi todos los productos, en base a los cuales, por ejemplo, los pacientes que no responden a una terapia no se pagan. En el sistema que ellos tienen, que es muy sencillo, esto es muy fácil de evaluar y, bueno, es un modo también muy interesante para permitir incorporar rápidamente la innovación, porque se minimiza mucho la incertidumbre. Si luego, pues periódicamente la compañía y el Ministerio se pueden sentar a evaluar cuál ha sido el resultado, ¿no?, de un determinado tratamiento. Y ya para terminar, y por dejar en la mesa 3 ideas, bueno, yo espero haberos convencido de que es fundamental también para la incorporación de la innovación el contar con estos registros de medicamentos, que aportan muchísimo más allá de esos posibles acuerdos con compañías. Nos permiten aprender a todos mucho también de los fármacos después de su lanzamiento, que es posible. Es muy factible implementarlo. Un sistema como el italiano lo ha conseguido en muy poco tiempo y tiene resultados bastante valiosos de los últimos años. Y también un aprendizaje de nuestra andadura en este proyecto y que seguro que, bueno, vosotros aquí sabéis mucho más que yo, que es muy importante que esto forme parte de lo que ya hacéis. Esto no puede ser una carga de trabajo adicional, esto no puede ser una capa más a lo que ya hace el médico, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y enhorabuena a los 3 ponentes. Creo que habéis expuesto perfectamente vuestras visiones, vuestros puntos de vista. Yo sigo teniendo la misma sensación que al principio, solo que un poco más incrementada. Tengo la sensación de ir subiendo una montaña rusa, voy para arriba, y antes, en marzo, eran pues 1.222 más o menos, o 1.000 y pico las innovaciones terapéuticas entre nuevas moléculas y nuevas combinaciones. Y ya parecía que desde ahí la altura en la que nos íbamos a tirar de la montaña rusa ya era mucho, pero han pasado solo 6 meses y ya estamos en, te entendí, 2.246, es decir, casi el doble. La montaña seguimos subiendo y esto es que vamos a bajar a toda velocidad. Tenemos que prepararnos para incorporar en nuestro servicio todas estas moléculas, todas estas combinaciones de innovación terapéutica y además que es de inmunoterapia y todas estas nuevas fórmulas de tratamiento que sabemos que son realmente efectivas. Y claro que las queremos incorporar y claro que queremos prescribir los mejores tratamientos para nuestros gallegos. Así que esta es la realidad y, señores, ¿alguna pregunta? Seguro que sí, que tenéis muchas preguntas. No os matéis todos por levantar la mano a la vez.
Solo con que haya una para empezar es suficiente. Sí, el gerente del Sergas quiere romper el hielo. ¿Un micrófono hay para el gerente del Sergas o a viva voce? Ahora, muchas gracias. Voy a planteársela a Mónica, entre otras cosas, porque probablemente es la única que el lunes no me puede echar en cara haberle comprometido con la pregunta. A ver, te voy a pedir que, porque tú eres representante aquí de la industria farmacéutica, te voy a pedir que no solo seas de tu laboratorio, sé que en vuestro caso, pues efectivamente estáis apostando por este tema, que para nosotros es muy importante, realmente ir a los resultados en salud, que es lo fundamental. Estáis apoyando un proyecto que estamos desarrollando aquí y además con un tema, bueno, lo dijiste, pero es muy importante, que es un proyecto que es extrapolable, que no es solo para medir vuestra compañía, sino para poder medir a otras compañías. Pero por lo que puedes conocer del resto de compañías en la industria, ¿crees que el resto de las compañías también tienen una actitud tan positiva, digamos, en que podamos ir cambiando la forma de pago y que podamos ir pagando productos en base a resultados? ¿O es un tema de estrategia solo de vuestra compañía? En fin, un poco quería que extrapolaras la visión y representaras a la industria y no solo a tu compañía en esta presentación. Muchas gracias, Antonio. La pregunta que lanzas es muy apropiada y es la pregunta mayúscula ahora mismo en el sector. Y ha habido durante muchos años mucho debate entre compañías. Obviamente es difícil encontrar una situación, o sea, una postura común, porque hay muchas diferencias en función de las áreas terapéuticas, pero cuando hablamos de patologías de alto impacto, por el coste que pueden suponer los tratamientos o de alto impacto también para la vida, donde es muy importante entender cómo funcionan los fármacos, ahí yo creo que estamos cerca de llegar a una postura común. Y también estamos cerca de llegar a ese punto de encuentro cuando hablamos de combinaciones. Y yo veo un antes y un después este último año. Y yo creo que el motivo es la ilustración esta que hemos visto antes, ¿no? De la cantidad de tratamientos en asociación. O sea, obviamente para nuestra compañía, que está muy focalizada en cáncer, esto es vital. No tiene sentido que nosotros sigamos invirtiendo y desarrollando nuevos tratamientos si no va a ser posible para vosotros incorporarlos. Nosotros desde hace muchos años eso se ha convertido en una misión, encontrar el modelo para hacer esto sostenible. Pero yo creo que a ese barco se han subido muchísimas compañías y puedo deciros que ahora mismo dentro de lo que es la patronal de las compañías farmacéuticas, de Farmaindustria, hay un grupo de trabajo que está trabajando precisamente en esta línea, en lo que se llaman modelos personalizados de reembolso y en aunar esfuerzos para, con vosotros, encontrar una solución a este gran reto que nos enfrentamos. Obviamente ahí participan más compañías que tienen soluciones terapéuticas similares a las nuestras. Pero de verdad yo es algo que nos satisface mucho a Roche porque ya no nos sentimos tan solos en ese sentido y creo que si aunamos esfuerzos vamos a conseguir mucho más. Y juntos, Farmaindustria, por ejemplo, está hablando mucho con el Ministerio, también para que el Ministerio, para ayudarle y para juntos encontrar una solución para todos. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Doctor Ares. Buenas tardes. Bueno, primero gracias a los tres, que la verdad que bueno, las presentaciones fueron muy buenas y tanto la de Carolina como también la de Belén, pues bueno, el esfuerzo que hay detrás de toda esa presentación y empezar ya, como decía Carolina, a ver resultados. La verdad que enhorabuena porque bueno, yo creo que se ve el esfuerzo o podremos ver el esfuerzo intenso que hay detrás para poder empezar a usar estos datos. Y también siguiendo un poco el ejemplo de Antonio, bueno, pues con Carolina y con Belén pues seguiremos discutiendo con más facilidad. Quería preguntarle a Mónica, cuando hablas del reembolso en los modelos personalizados, hablas de eficacia. Tendríamos que empezar a hablar de efectividad, aparte sobre todo si eso lo queremos llevar a la vida real. Totalmente. En realidad, a nosotros nos gustaría hablar de efectividad.
Y cuando hablamos de crear estos modelos personalizados de reembolso en los que estamos colaborando con vosotros, ¿no? En crear los datos para poder analizarlos y demás, o poder crear las bases de datos para analizarlos, hablamos de efectividad. Pero lamentablemente a día de hoy estamos un poco lejos todavía de eso. O sea, nuestras discusiones con el Ministerio de Sanidad para el precio y financiación se basan en resultados de eficacia. Pero un poco lo que nos gustaría es mover esa discusión a poder hablar de efectividad. O sea, lo que llamamos real world data, o sea, tenéis muchísimos datos. O sea, es increíble la cantidad de datos que tenéis y lo que podemos, además de ajustar el valor del precio al valor, también lo que podemos aprender sobre necesidad no cubierta. O sea, yo creo que ahí hay muchísimo que podemos sacar las dos partes. Muchas gracias. La doctora Núñez quiere el micrófono aquí, al lado del gerente. Aquí, para aquí. Eloína. Gracias. Bueno, pues enhorabuena a las tres. Y bueno, yo voy a ser un poquito más concreta. Y bueno, cuando llevamos mucho tiempo hablando de resultados en salud y llevamos mucho tiempo hablando de los precios de los medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos reunimos o cuando los que llevamos mucho tiempo en gestión, pues vemos que hay una serie de preguntas, ¿no? Que siempre nos las hacemos y va pasando el tiempo y nunca obtenemos respuestas. Y entonces, con respecto al tema de innovación, ¿no? Realmente cuando salen nuevos productos, ¿no? Que cada vez pues, son mucho más específicos, a nivel de gestión pues siempre nos vemos el incremento de costes. Siempre decimos, va a salir todo esto, va a llegar todo esto. ¿Y eso cuánto nos va a costar? Y cuando vamos a los servicios de farmacia o donde los clínicos, pues decimos, ¿y cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces siempre nos preguntamos, y cuando tú hablas y hablamos todos pues, de esa relación que tiene que haber pues, entre lo que es, pues puede ser el Ministerio, comunidades autónomas, es decir, ¿cómo creéis que se podría llegar a establecer una serie de criterios, ¿no? A nivel nacional, incluso internacional, que podían ser comunes a la hora de establecer políticas de precio a aplicar en todos estos medicamentos innovadores? ¿Creéis que es viable? ¿Qué problema le encontráis para que todos pensemos de esa manera y no lleguemos a encontrar unas soluciones? Gracias. Bueno, entiendo que también la pregunta va para Mónica, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, Elena, por la pregunta, pero seguro que Carolina y Belén también nos pueden aportar su visión en esto. A ver, desde mi perspectiva, a ver, el Ministerio ha hecho un esfuerzo enorme por encontrar modos objetivables, comparables, estandarizables para financiar los fármacos. Hay muchas corrientes a lo largo de Europa. Yo creo que si algo ha hecho bien el Ministerio es fijarse que la ambición más grande que uno se puede fijar, que es tener el precio más bajo de la Unión Europea. Y eso es algo que pasa en España. O sea, muchas veces no, siempre, los precios de nuestros medicamentos están muy por debajo. Tiene que ser el precio más bajo del entorno europeo. O sea, y aquí hablamos de países que incluso a veces están lejos en cuanto a comparación económica. Me refiero a países todavía de la Europa del Este y demás. O sea, eso también un poco para tranquilizarnos como ciudadanos. De decir, los precios en España puede haber la percepción de que son altos, pero dentro del entorno son muy buenos. Se ha trabajado muchísimo en una herramienta que lo llamaban antes el innovómetro para poder un poco tipificar lo que aportaba cada fármaco. Realmente es difícil porque hay una complejidad enorme en cada molécula y es difícil compararlo. El Ministerio tiene muy en cuenta, por ejemplo, el impacto presupuestario que puede suponer un nuevo fármaco y por ese motivo con cada nueva indicación se hace una revisión de precio. Hay muchas cosas que tiene en cuenta. O sea, yo creo que es un sistema que tiene sus bonanzas, como decía antes, pero todo puede ser mejorable. Para mí, la solución
por no buscar cosas muy complicadas, la podríamos tener cerca. O sea, para mí el sistema italiano puede ser una buena solución, como decía antes, para incorporar pronto la innovación y minimizar las incertidumbres para las partes. Buscar un precio que está intervenido, por supuesto, como pasa en España, pero que si luego al final, o sea, cuando el paciente recibe el tratamiento, el resultado es muy diferente al que se esperaba, ese precio revisado. Y cada año, además, se sientan la compañía y el Ministerio a revisar el precio. Yo creo que al final el gran problema al que os enfrentáis, o así lo entendemos nosotros, es la incertidumbre, ¿no? Cada vez que sale un nuevo producto, ¿en qué se puede convertir esto? Si luego al final esto nos da los resultados que nosotros esperábamos o que se habían visto en el ensayo, qué número de pacientes. Yo creo que al final necesitamos sentarnos periódicamente y ir revisando cómo evoluciona en la realidad. Carolina y Belén, ¿queréis comentar algo? Vamos a ver, yo creo que, y ya se ha hablado en muchos foros, que cada vez que sale un IPT, ese IPT debería ir a la par del Ministerio con la fijación de precios. Porque en el informe de posicionamiento terapéutico estamos posicionando ese fármaco en la terapéutica y eso debería ir ligado a la financiación o no de ese fármaco e incluso a la fijación del precio. Esto es algo que sale en todos los foros. En mayo Carolina estaba como ponente. Yo era la primera vez que lo escuchaba, pero de todos los foros a los que he asistido siempre es la misma discusión, que el IPT va por un lado y el Ministerio va por el otro. Entonces creo que eso es lo que deberíamos aunar, uno y el otro. Bueno, venga, la penúltima pregunta. Doctora Mosquera, Rocío. Bueno, primero enhorabuena a las tres. La verdad es que es fantástico lo que estamos avanzando en este campo, ¿no? Yo creo que, bueno, es... Y por introducir solamente un tema que ya se trató, aunque yo creo que muy superficialmente, pero que creo que hay que tener muy, muy en cuenta en todos estos modelos, que es el tema de la variabilidad clínica. Es decir, el pago por resultados es fantástico, pero tenemos que garantizar que nuestros clínicos sean capaces de disciplinarse también lo suficiente para prescribir según los IPTs y según los resultados en salud. Entonces, bueno, yo creo que lo que estáis haciendo en Orense lo tiene muy en cuenta, si te entendí correctamente, lo tiene muy en cuenta y yo creo que complementando las tres presentaciones y siguiendo avanzando en este campo podemos... no sé si garantizar la sostenibilidad, pero al menos gastar mejor lo que estamos gastando, que yo creo que ese es el futuro, porque si no, no seremos capaces de introducir las innovaciones a la velocidad que nos viene. Y sería bueno también, a lo mejor, plantearnos desde la comunidad autónoma tener algún tipo de observatorio para ver todo lo que se nos viene encima, porque de ser capaces y que no nos pase como nos pasó muy recientemente con un fármaco y con una patología que nos pilló completamente desprevenidos a la hora de tener que introducirlo y de tener que financiarlo. Bueno, pues tener una especie de observatorio de lo que estáis vosotros trabajando en la industria para que nosotros seamos capaces, nosotros administración, seamos capaces de valorarlo y disminuir también la incertidumbre en este sentido. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar, voy a lanzar una pregunta a la mesa que espero que en 30 segundos, como mucho 15, cada uno me responda con una de las 4 opciones que van a ser sí, no, bueno, depende. ¿Veis que de aquí a 4 años vamos a ser capaces, y de forma real, no de asumir toda la innovación terapéutica? Pues como buena gallega te contestaría depende, pero desde mi puesto hoy en día te voy a decir que sí, rotundamente sí. Pero bueno, eso anima mucho. Mónica.
Pues yo soy una optimista convencida y te contesto que rotundamente sí. Yo cuento y avalo con mi experiencia en los años del 2011 al 14, que fueron durísimos desde el punto de vista de presupuestos para farmacia, y lanzamos 3 revoluciones en cáncer de mama y no hemos tenido ningún problema de acceso. Hemos sido flexibles para encontrar la solución, pero creo que si nos sentamos a trabajar para conseguirlo, lo vamos a volver a repetir. Perfecto, así que cerramos la mesa con un sí rotundo. Muchas gracias a todos.